Iniciamos nuestra clase de hoy. El día de hoy vamos a estar un poco dialogando sobre las concepciones filosóficas, unas posturas sociológicas que en su momento fueron concebidas por parte del ser humano en relación al ambiente. Y podemos identificar tres corrientes: el antropocentrismo, el ecologismo y el ambientalismo. Estas corrientes, así como las teorías sociológicas, también se fueron generando una en respuesta a otra, pero sin embargo hoy en día conviven al mismo tiempo las tres concepciones en toda la humanidad, en las diferentes actividades que se llevan adelante, actividades empresariales, actividades de gestión del ambiente, y la opción por cada una de estas filosofías termina siendo pues una decisión personal o una decisión institucional o empresarial para la manera en la cual una comunidad, una sociedad se va a relacionar con el ambiente. En este contexto, el día de hoy queremos aprender sobre las concepciones filosóficas del ambiente en primer lugar. Queremos luego que ustedes puedan identificar los tipos de ambientalismo, que es una de las últimas corrientes que hoy en día está presente a nivel mundial a lo largo de la historia, y que puedan también identificar cuáles son esas características de cada uno de estos tipos de ambientalismo. De esto vamos a basar nuestra clase del día de hoy. Iniciamos hablando del antropocentrismo. Un poco, para tener una definición previa, usar la palabra centrismo se relaciona con qué se coloca como un eje principal en cuanto a una línea de pensamiento y accionar. Entonces, hay dos centrismos opuestos desde la visión filosófica. Una de ellas es poner al ser humano como centro de todas las actividades, y un poco la versión opuesta es poner a la naturaleza como centro de todas las actividades. Cuando el ser humano es considerado el centro, lo más importante de todas las actividades que se vinculan con el ambiente, se tiene o se conoce la corriente filosófica llamada antropocentrismo. Antropo, que ustedes probablemente ya conocen, viene de la palabra, de la indicación hombre, y centrismo centrado en el hombre. Y por otro lado, cuando las acciones que ocurren están centradas en la naturaleza misma, en las características naturales por encima del ser humano, estamos hablando de biocentrismos, porque se habla de un centro en la vida como si en sí per se, no precisamente la vida del ser humano, sino cualquier dinámica y forma de vida. En este contexto tenemos el biocentrismo en sí, cuando está centrada las acciones del ambiente en un grupo biológico, que puede ser un grupo de vegetales, o una población animal, o una población bacteriana. Como se puede tener también el ecocentrismo. El ecocentrismo es cuando las acciones están centradas en la relación entre los seres vivos y su entorno abiótico. Entonces, estos dos ejemplos de filosofías de pensamiento que se dieron así de manera bien antagónica, podemos identificar el antropocentrismo y los biocentrismos. Y ya un poco avanzada la segunda mitad del siglo XX, vamos a identificar o vamos a conocer una nueva filosofía o corriente de pensamiento que va a surgir en relación a el ser humano y su ambiente, que es el ambientalismo. El ambientalismo pues va a poner en el centro, va a buscar una importancia del ser humano, una importancia de la naturaleza, y de alguna manera pues estará tratando de buscar ese equilibrio en la relación entre los seres humanos y su entorno. Son las tres principales concepciones que vamos a estar conociendo. En este contexto es importante referirnos a dos conceptos
que van a formar parte de estas corrientes de pensamiento y tienen que ver con el valor. A todas las cosas, e incluso a los seres, desde la visión de la economía como una ciencia social, se le puede otorgar valores. Uno de ellos se conoce como el valor intrínseco. El valor intrínseco es aquel que posee, por el hecho de existir por sí mismo, un ser o una cosa, en el caso que estemos hablando de algo que sea de carácter abiótico, independientemente a cuál es la contribución para otra entidad. Es decir, el valor intrínseco se refiere a lo que vale un ser vivo, a lo que vale un ser o un recurso natural, independientemente a que me pueda servir a mí o no como ser humano. Mientras que el valor instrumental se refiere a la medida de utilidad que podría tener un objeto o un ser para conseguir algo más. El valor instrumental es lo que yo le otorgo a ese objeto o a ese ser en función a qué tan útil es para mí. Y hoy en día un importante dilema de la ética ambiental se refiere con damos o no un valor instrumental o intrínseco a la naturaleza. ¿Qué valor se le está otorgando al mundo natural del cual dependemos para la continuidad de nuestra especie como seres humanos? Es un importante dilema que hoy en día se habla desde la visión de la ética. Y empezamos conociendo el antropocentrismo. El antropocentrismo específico en sí es una posición filosófica que considera al hombre como el punto central en este mundo, el fin último del universo, y bajo esta línea de pensamiento normalmente todo el universo puede ser comprendido desde los valores humanos, es decir, todo lo analizamos desde una utilidad para nosotros, los seres humanos. Entonces, las principales características del antropocentrismo se refiere a que los seres humanos son la sede y la medida de todo valor, es decir, todo cobra valor en función a las necesidades del ser humano. También bajo esta línea de pensamiento, la naturaleza sirve, está al servicio de las necesidades humanas, es decir, tiene un valor instrumental. Y dentro mismo del antropocentrismo hay nuevamente un rango, una diferencia de posturas. Podemos tener un antropocentrismo muy fuerte, en donde la naturaleza de por sí ya no tiene ningún valor, pero podemos tener también un antropocentrismo débil, en donde sí se pregona o se busca el cuidado de la naturaleza. En cualquiera de estos dos casos, el hombre siempre va a ser el protagonista y la ética, desde la visión antropocéntrica, solamente es humana. No existe una ética ambiental, no existe una ética biológica, solamente existe una ética humana. Entonces, considera al hombre como el único ser moral. La naturaleza no tiene un valor intrínseco o propio. El único valor que se le concede a la naturaleza es el valor económico. También cuando estamos bajo esta corriente filosófica, hay mucha confianza en la tecnología, es decir, en lo que el ser humano crea a partir de recursos presentes en su entorno. De ahí que hablamos de que el antropocentrismo es muy tecnocentrista, es decir, depende mucho de la tecnología. Y el antropocentrismo no concibe que puedan existir otras alternativas de vida sobre la faz de la Tierra que no involucren al ser humano como centro del universo. Vamos a conocer un poco las características de las dos principales vertientes que tenemos en el antropocentrismo. En el antropocentrismo fuerte, un pilar ideológico es el utilitarismo, es decir, utilicemos la naturaleza, los recursos que tenemos
porque eso es algo que está disponible para el ser humano. Dentro de un enfoque antropocentrista, compensar el hecho que yo realice una contaminación es mucho más barato que regenerar un sitio degradado o que evitar una contaminación. Entonces, fácilmente yo puedo degradar, total, después puedo irme a otro lugar y puedo tener un lugar nuevamente con características naturales. Es la visión utilitarista del antropocentrismo fuerte. También tiene una visión economicista. Todas las actividades se tienen que realizar para tener una ganancia económica y es una corriente de pensamiento bastante cientificista porque siempre habla de una visión mecánica de las cosas. Es decir, yo todo lo puedo analizar desde una concepción mecánica, causa y efecto. Si está ocurriendo esto es porque hay una determinada causa en donde sí o sí el ser humano está involucrado. Entonces es una visión mucho más simple de las cosas, sin ver las dinámicas propias que se dan en el mundo de la ecología, sin tener en cuenta sus funcionalidades y sus características, sino netamente desde una visión sin movimiento de la realidad. Bajo el antropocentrismo fuerte, la ética ambiental no existe, solamente existe la ética vinculada al ser humano y esta se reduce a evitar daños a otros seres humanos. Solamente hablar del concepto de ética bajo el antropocentrismo fuerte es referirnos a no causar ningún tipo de daño a otros seres humanos. El medio ambiente en realidad para el antropocentrismo es una fuente de preocupación. ¿Por qué? Y porque hoy en día existen otras corrientes que se refieren a la protección del ambiente y para las personas que operan bajo un antropocentrismo fuerte, el cuidado del ambiente es un obstáculo para el desarrollo. ¿Por qué? Y porque como yo soy el centro del mundo, al ser un ser humano, pues puedo utilizar todo lo que tengo disponible y si no utilizo todo lo que tengo disponible, se vuelve un obstáculo para mi desarrollo. No tengo todos los recursos que en realidad sí debería estar teniendo. Surge también el antropocentrismo débil. Seguimos estando en una corriente centrada en el ser humano, pero en este caso hay algunos cambios, ya hay algunos valores no intrínsecos para la naturaleza, es decir, no propios porque es la naturaleza en sí, pero no solamente valores instrumentales. El antropocentrismo débil ya hace referencia a que debemos valorar la naturaleza porque nos conviene y porque le conviene también a la naturaleza. Hay una doble relación. Así como nosotros necesitamos del mundo natural, también el mundo natural necesita de nosotros. Entonces, es un poco la visión que tiene el antropocentrismo débil, en donde es importante darle su lugar a la naturaleza y eso le va a beneficiar al ser humano. O sea, ya no es una visión tan instrumental de la naturaleza, pero todavía no es una visión de importancia desde el punto de vista filosófico el ambiente desde el antropocentrismo de. En respuesta a todo lo que se vivió durante varios años, incluso siglos, con esta visión antropocéntrica, va a surgir una nueva corriente de pensamiento que es el ecologismo. O sea, aquí, primeramente vamos a hacer la diferencia entre la ecología y el ecologismo. La ecología, que seguramente ustedes ya estudiaron a lo largo de sus años en la carrera, es una ciencia dentro inicialmente del grupo de las ciencias biológicas o una ciencia de la naturaleza, que se dedica específicamente a estudiar un nivel de organización biológico que son los ecosistemas. Esa es la ecología. Mientras que el ecologismo es una corriente de pensamiento que se va a traducir en un movimiento social e ideológico
que busca transformar el orden social desde el respeto a la naturaleza. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Muchas veces la gente confunde y a un ecólogo, un profesional, una persona formada en las ciencias de la ecología, que estudia un contexto ambiental, se le llama ecologista. Y no es lo mismo. Un ecologista es la persona que se declara perteneciente a este movimiento que busca una transformación social desde el respeto a la naturaleza. Entonces, no confundamos nada más esas dos palabras, ecólogo y ecologista, no son lo mismo. Una persona puede ser ambas a la vez o puede ser una u otra. Entonces, para tener presente eso. ¿Cómo surge el movimiento ecologista? Este es un movimiento que surge a principios del año 1970, cuando se vivieron muchísimas amenazas globales de la extinción de la humanidad y la extinción del mundo natural, por lo que se dio la guerra nuclear, en guerras químicas e incluso guerras bacteriológicas. Empiezan a verse algunas catástrofes ambientales por la influencia del ser humano, que hasta ese momento no se veían con esa intensidad o no se veían con esa frecuencia. Se empiezan a agotar ciertos recursos naturales y se empieza a observar un deterioro en la calidad de vida. La década del 70 es una década bastante histórica desde el punto de vista del estudio y de la consideración del ambiente, porque se van a llevar adelante primeramente con la conformación de lo que es la ONU, el establecimiento de una dependencia responsable del cuidado del ambiente. Se van a identificar numerosas problemáticas químicas asociadas a la revolución verde, a esa producción masiva de alimentos, ya sea en agricultura o en ganadería. Se van a generar primeros informes de carácter mundial sobre la disponibilidad de recursos y problemas a nivel biosfera, y eso va a llevar a numerosas reflexiones que se van a ver acompañadas de esta propuesta de cambio desde un movimiento social. ¿Cuáles son las actitudes ideológicas que propone el ecologismo? Son tres principalmente. Estamos ante una sociedad industrial tradicional heredada desde el siglo XVIII, que deberíamos transformarla para tener una mejor relación con el ambiente. Entonces, la actividad industrial tradicional que se venía llevando a cabo hasta ese momento ya no era sostenible, ya no se podía continuar porque la vida estaba en riesgo. También el Estado se estaba volviendo autoritario, estaba estableciendo específicamente cuáles eran las acciones que debían llevar a cabo las personas, estaban careciendo de libertad de elección y libertad de pensamiento en muchos lugares a nivel mundial. Entonces, ante esta realidad surge la alternativa ecologista. ¿Y qué es lo que nos va a fomentar? ¿Qué es lo que va a proponer la alternativa ecologista? Habla de una sociedad ecológica que se tiene que basar en la ayuda mutua y la colaboración entre los pueblos. Este es uno de los primeros grandes desafíos de lo que es el comunicado ecologista, porque no solamente se refiere a nuestra relación con el ambiente, sino a nuestra relación con el otro, con nuestro par, con el otro ser humano. Primera base de la alternativa ecologista, la ayuda mutua y la colaboración entre los pueblos. Habla de contar con ciudades y comunidades que estén descentralizadas y que sean habitables, es decir, no condensar el poder en un determinado sitio, que se tengan tecnologías de acuerdo a las personas. Eso nos habla mucho de lo que se venía dando en este momento histórico, que era la transferencia de las grandes tecnologías de los
grandes países a las pequeñas ciudades o a los pequeños países que muchas veces no tenían los recursos, ya sea para comprarlas, para saber usarlas o para mantenerlas. Y también habla la alternativa de relaciones sociales, políticas y económicas que instauren armonía entre las personas. Entonces, esta es la propuesta de la alternativa ecologista, que también nos va a presentar este ecologismo, una crítica a lo que hasta ese momento se consideraba progreso y bienestar de la sociedad. Lo que para ese momento era progreso, ellos van a venir a criticar que en realidad eso no era. Proponen cambios en los objetivos productivos, en las relaciones sociales y en los modelos de vida, tratar de hacer frente al consumismo que se estaba viviendo y buscar una forma de vida más austera. Proponen un cambio en la organización social, en las formas de gestión y también proponen tecnologías que no dañen al ecosistema. Y dentro del ecologismo es donde van a hacer por primera vez el concepto de las tecnologías sostenibles o tecnologías apropiadas y amigables con el ambiente. Todo el movimiento ecologista tuvo mucho auge del año 1970 hasta el año 1992, probablemente el momento culmen es cuando se lleva adelante lo que conocemos como la Cumbre de Río en el año 1992, en donde se determinaron los principales lineamientos de la gestión del ambiente para dar paso posteriormente a una nueva propuesta bastante actual, que es el ambientalismo o environmentalism, que va a modificar un poquitito lo que es la propuesta ecologista y se va a centrar en tres principales pilares: la promoción de la democracia, el socialismo, el involucramiento de todos los seres humanos en el cuidado del ambiente, y el feminismo, el rescate y la promoción del valor de la mujer. También en el contexto del ambientalismo va a haber todo un programa social en contra de la degradación de los recursos naturales. Entonces el ambientalismo es probablemente nuestra corriente filosófica más actualizada, cuyo padre y madre han sido todas las versiones del ecologismo posteriormente, y hoy en día ambos conviven en contextos sociales diferentes a lo largo del mundo. Si vemos un poco los antecedentes que dieron origen al ambientalismo en sí, se cree que hubo una primera oleada a inicios del siglo XX en donde se hablaba de frenar los excesos de una sociedad industrial en cuanto al uso de los recursos naturales. Se le conoce como la oleada 1. Luego ocurre un periodo de transición en donde también hay unos aportes interesantes. Hay un documento, un análisis de Guedes, que habla de que la ciudad moderna es un parásito del campo porque consume energía y materiales que se originan fuera de ella. Se habla del concepto del capitalismo carbonífero, la gran dependencia de los combustibles fósiles, y se habla ya en el año 1950, Mumford es el que expone la utopía industrial en la cual en algún momento se va a necesitar el uso de energías renovables cuando terminen los combustibles fósiles. Después de este momento de transición que ocupa más o menos el periodo de las dos guerras mundiales que tuvimos en el siglo XX, viene la segunda oleada en la cual se vive una crisis ecológica global. Ya hay dinámicas de macrocontaminaciones, se habla mucho de la democratización de la toma de decisiones en cuanto al ambiente y de internacionalizar externalidades, es decir, que cuando se ocasiona un daño al ambiente en un sitio, eso no solamente está ocurriendo en el lugar, sino que también afecta a otras zonas más alejadas. Toda esta dinámica histórica, social,
ambiental va a repercutir en eso que estuvimos hablando en la reunión de Estocolmo del 72, donde se crea el componente ambiental de la Organización de las Naciones Unidas, la creación del Club de Roma, que empieza a estudiar cuál es la realidad ambiental a nivel mundial, lanzan un importante material para su momento que fue el informe Brundtland, Nuestro Futuro Común, de cuál era la situación ambiental a nivel mundial, y la importante obra de Carson, de Rachel Carson, La Primavera Silenciosa, que se encarga de relacionar el impacto de los productos químicos utilizados en agricultura en la biodiversidad. Entonces, todos estos antecedentes fueron construyendo una dinámica de pensamiento que finalmente van a llevar a la promoción de esta nueva forma de ver la relación del hombre con su mundo natural, conocido como el ambientalismo. Y vamos a conocer ahora diferentes versiones o diferentes tipos de ambientalismo y sus principales características. Por más que el ecologismo está bastante unificado, es decir, es fácil identificar a una persona que pertenece al grupo de los ecologistas, en la parte ambientalista van a darse algunas diferencias y vamos a encontrar grupos específicos dentro de los ambientalistas. Entonces vamos a estar conociendo un poco estas diferentes versiones. Una versión ambientalista se llama prístina o el grupo de los prístinos. El grupo de los prístinos le da mucho valor intrínseco al mundo natural, es decir, la naturaleza tiene un valor por sí misma, por el hecho de existir. Ellos van a promover mucho restaurar, regenerar todas las condiciones originales. Pregonan que el individuo no se va a poder salvar por sí mismo, sino siempre va a depender del mundo natural, de la naturaleza. Hablan de preservar zonas intactas, dejar de alterar aquellos sitios que tienen condiciones naturales. Bajo el pensamiento de los prístinos, en realidad, que muchos le llaman el ambientalismo de los ricos, no hay en sí una propuesta de manifestación en contra de la industria acelerada del momento o en contra de la urbanización, o no hay una propuesta de una nueva tecnología verde, sino lo que hay es una visión mucho más romántica de conservemos lo máximo que podemos para que nos podamos salvar, lo cual sabemos que no es del todo factible si lo analizamos en carácter global a nivel de la biosfera, porque cada vez el aumento poblacional pues requiere la producción de alimentos para que sobrevivan todos los seres vivos sobre la Tierra. Pero es una de las corrientes del ambientalismo. Luego tenemos otra corriente conocida como los ecoeficientes. En este caso no hay un valor intrínseco a la naturaleza, hay un valor instrumental, pero teniendo en cuenta la relación seres humanos y naturaleza. Bajo este enfoque ambientalista, ustedes probablemente ya escucharon el concepto, ya lo conocen, se habla de los servicios ambientales o los servicios ecosistémicos, que justamente hace referencia a el valor económico o el valor de todo lo que ocurre en la naturaleza que le favorece al ser humano. Y en esta propuesta se habla de un manejo, un desarrollo sostenible. No se habla de no utilizar los recursos naturales como sí hablan los prístinos. Aquí se habla de hacer un uso prudente de los recursos naturales y tener el mayor beneficio para el mayor número de personas durante más tiempo. Justamente el concepto de la eficiencia del uso de la naturaleza. Los ecoeficientes van a hablar mucho y van a reconocer que existe contaminación, van a buscar controlarla, van a buscar tratamiento de residuos, van a buscar propuestas de reciclaje y van a tratar de aplicarlas en la industria, en el sector primario, agricultura, ganadería, forestal, y dentro de lo que es la vertiente coeficiente del ambientalista,
va a surgir una nueva rama de la economía que se conoce como la economía ambiental. Como muchas de las condiciones que están presentes en el mundo natural o ambiental no pueden identificarse con un valor de mercado, es decir, un valor que yo puedo cotizar en la bolsa, se necesitan estrategias económicas para otorgarle un valor y que la gente considere esos costos en una determinada actividad. Entonces, eso es algo que se lleva adelante dentro de toda una ciencia muy importante, que es la economía ambiental, el darle valor a lo que no es que no tenga valor, sino no se reconoce con valor de mercado. Entonces van a haber propuestas y dinámicas para otorgarles ese valor. Normalmente se conoce como una valoración contingente, una valoración influida a partir del análisis de una realidad bastante importante dentro de esta línea ambiental. Tenemos también la ecología de los pobres. La ecología de los pobres es una dinámica más social del ambientalismo. Se habla de un bien social por encima de un bien individual. Se habla de una ética ecocéntrica, es decir, los seres vivos, así como los seres no vivos, ambos tienen valor, cumplen un rol en el entorno. Bajo la ecología de los pobres se habla mucho del comercio justo, de darle valor a las comunidades locales, movimientos campesinos, movimientos de indígenas, de pueblos originarios, y van a haber dos importantes áreas en la ecología de los pobres. El área ambiental, que se va a centrar en promover comercio justo, promover agricultura urbana, que podamos generar nosotros nuestros propios alimentos, y un componente social que va a hablar de tratar de hacerle frente a las problemáticas ambientales desde una visión de la segregación racial, lo que podríamos llamar también una discriminación positiva, darle mayor atención a esos grupos que son considerables vulnerables para que puedan salir adelante, para que puedan tener buenas condiciones de calidad de vida. Y un poco la dicotomía, la lucha que se da bajo el concepto del movimiento ambientalista de la ecología de los pobres es las zonas pobres y marginadas versus las zonas ricas y bien desarrolladas. Cómo buscar el punto intermedio entre estos dos mundos bastante diferentes uno del otro es una de las principales referencias de la ecología de los pobres. Tenemos también la ecología social. La ecología social está buscando una transformación económica radical, haciendo un énfasis en los valores sociales. Habla de que el mundo es uno para todos. También hace referencia a que el bien social es mayor al bien individual y hace referencia a que todos los seres vivos tienen valor y tienen responsabilidad moral con su entorno. El ser humano con mucho mayor énfasis por el hecho de que tiene la conciencia y tiene la moral, la interpretación y el análisis para hacerse responsable del entorno. La diferencia que hay entre una ecología social y una ecología de los pobres es que la ecología social tiene presente a todos los seres humanos y a todos los seres vivos, sin hacer énfasis, mientras que la ecología de los pobres sí hace énfasis en grupos vulnerables como pueden ser pueblos originarios o comunidades campesinas. Tenemos también la política verde. La política verde es toda una línea del ambientalismo que se centra en el derecho, en el cambio en las leyes, en la búsqueda del derecho a vivir sin contaminación, las acciones directas para prevenir este acto, la contaminación. Habla de la búsqueda de la salud humana vinculada a la preservación de los espacios y también una ética ecocentrista o ecocéntrica. Entonces, la política verde directamente va a estar relacionada con cambio en las legislaciones, hacerlas cada vez más centradas en la mejora del ambiente.
Tenemos la línea ambientalista del ecofeminismo. Recuérdense que uno de los pilares de la visión ambientalista es el feminismo. Esta corriente de pensamiento hace referencia a que muchas veces es una sociedad machista la que oprime y subordina a la mujer y también al mundo natural para obtener lo que quiere. Por lo tanto, se habla del concepto que cuando hay una violación a la naturaleza, hay una mala gestión de la naturaleza, también hay un irrespeto hacia la mujer. Entonces va a proponer mucho el aprender a respetarnos como especie para que se dé eso primeramente y luego empecemos a respetar la naturaleza. El ecofeminismo se encarga muchísimo de la preocupación de la contaminación específicamente en la salud y en la reproducción humana, cuando una mujer va teniendo hijos en un entorno natural no favorecido, son justamente los niños los que más se resienten. Y la gran expresión ecofeminista es que los niños son los más pobres de los pobres y los que tienen que ser atendidos en primer lugar, el niño y la madre, para que en un mundo se dé el respeto también a la naturaleza. Toda una corriente también desde la visión ambientalista. Y tenemos la ecología o economía de la subsistencia, que hace referencia a que todas las personas tienen que tener la dignidad y la libertad y que éstas están en función a su salud y a su alimentación. Es decir, si yo soy una persona, un ser humano que no accede a condiciones de alimentación y de salud básica, no voy a poder ser una persona que vive en dignidad y en libertad. Y el acceder a buenas condiciones de salud y de alimentación está muy relacionado con el deterioro ambiental. Entonces, ¿qué va a proponer la economía de la subsistencia? Que la producción debería estar centrada en personas, en comunidades, bajo concepto de agricultura sostenible, de producción de los propios alimentos, de fomento a las actividades artesanales, a las pequeñas industrias y el concepto de la reforma agraria, que todos deberían tener un pedazo de tierra para la producción de alimentos. Entonces es un poco la visión que va a ir proponiendo todo lo que es esta corriente de subsistencia. Tengamos presente que todas las visiones que van a ser propuestas por estos tipos de ambientalismo están relacionadas unas con otras. Es decir, no es que existe una y solamente esa es la visión ambientalista, no. Incluso dentro de estas líneas que se reconocen como las líneas centrales o principales ejemplos del ambientalismo, pueden existir variaciones, puede existir variabilidad de acuerdo al lugar geográfico en el que se manifiesta y a la población que lleva adelante esa corriente de pensamiento. Algunas son mucho más fuertes, mucho más, ¿cómo les diría?, agresivas, y otras son un poco más sociales y más integradas a las otras corrientes de pensamiento que siempre hay. O sea, tengan presente que ustedes van a encontrar fácilmente en un lugar, en una ciudad o en una comunidad, una actividad de carácter antropocéntrica, porque las hay. Estamos en un mundo capitalista, con bastante apuesta a la parte industrial económica. Siempre vamos a encontrar visión antropocentrista, vamos a encontrar algunos ecologistas y vamos a encontrar ambientalistas que tienen que convivir entre sí, porque eso es lo que forma parte de una realidad social. Entonces, ante esto que vimos, yo les quiero proponer el día de hoy una lectura, la lectura de White, que hace referencia a cuáles son los orígenes de la crisis ecológica que van a dar o que iniciaron el movimiento ecologista y que luego se va a traducir en un ambientalismo, y que en base a esta lectura puedan identificar hechos históricos relevantes que están compartidos en el material
y cuáles son algunos aspectos históricos específicamente de América Latina relacionados con esta temática que estuvimos hablando. El material no nos va a estar luego haciendo mención y referencia a estos aspectos históricos que estuvimos viviendo en nuestra región para tratar de comprender por qué se da esta dinámica en nuestro entorno. Entonces, quería compartir esto con ustedes el día de hoy y ahora leerles o escucharles si tienen algún comentario sobre lo que estuvimos dialogando. Adelante, bienvenido sea. Bueno, entonces les voy a dejar con los materiales disponibles, también con la actividad de reflexión de lo que estuvimos hablando, estuvimos conociendo, para ir avanzando un poco en esta construcción de conocer estos conceptos vinculados a la evolución tanto sociológica y cómo se relaciona con el ambiente. Muchas gracias, María Paz, muy amable. Les agradezco su presencia el día de hoy. Les dejo con los materiales de lectura, de reflexión, y nos estaremos encontrando nuevamente ya el próximo sábado, nuestro primer sábado del mes de abril, para iniciar una nueva hoja de ruta de instrumentos sociológicos en el cual vamos a estar hablando sobre la teoría general de sistemas. Muchísimas gracias a todos por su presencia y hasta el próximo sábado. Gracias a vos, profe.